esta noche quería compartir la palabra con ustedes y fíjense ustedes de que es importante, es tremendo cómo nosotros en estos tiempos muchas veces nuestra fe flaquea. A veces las circunstancias, los problemas o lo que sea, de pronto nos llevan a ¿qué? A flaquear nuestra fe, a que dejemos de estar firmes, hasta a veces a dudar de las promesas de Dios, y hasta a veces nos alejamos de Él, ¿no? Aunque Él nunca nos suelta de su mano, porque Él es fiel. ¿Usted lo cree? Fíjense ustedes que dice Efesios capítulo, ya le digo bien, está hablando de la armadura que tenemos que tener los cristianos, ¿sí? Y es tremendo lo que dice en el capítulo 6, versículo 10 al 20, ¿sí? Y está hablando de una guerra. Y en una guerra a donde pronto ustedes saben de que no hay vencedores ni vencidos. Todos prácticamente pierden, porque aunque alguno pueda llegar a ganar, todos han tenido pérdidas de ambas partes, ¿sí? Pero quiero decirle algo, la iglesia de Cristo ya es victoriosa en el nombre de Jesús. Y creo que eso es lo más importante y que tenemos que tener nosotros en cuenta y llevar a la realidad experimental lo que ya Cristo hizo por nosotros en la cruz, ¿sí? Y dice acá Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿sí? ¿En quién nos pide que nos fortalezcamos? En el Señor y en el poder de su fuerza, Por eso dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios y comienza a describir todo lo que es la armadura de Dios. Y en los versículos 10 al 20, a lo largo de estos versículos hay tres partes que repite, tres palabritas que repite. Dice estar firmes, ¿sí? Estar firmes. Dice para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 11, versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Yo quiero decirles algo, todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido, vamos a tener o estamos pasando por el día malo. Nadie se salva de esto. Todos pasamos por estos momentos. Y quiero decirles algo, esos son momentos, como decía alguien, de desierto, a donde nos encontramos solos, a donde nos encontramos vulnerables. Pero en ese contexto está diciendo el apóstol Pablo que nos fortalezcamos en el Señor. Y dice que tomemos la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Después dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Pero me impacta muchísimo el versículo 16. Dice, sobre todo, sobre todas las cosas estas, ¿sí? Tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos del fuego del maligno. En una palabra quiero decirle algo. Estamos permanentemente siendo atacados por el enemigo, que está tirando dardos de fuego, el maligno, para destruir nuestra vida. Pero acá dice algo tremendo. Sobre todo tomemos el escudo de la fe. Por eso el título de esta prédica es más valiosa que el oro. Nuestra fe es mucho más valiosa que el oro. En el mensaje del primer turno lo dije al final, ahora lo digo al principio. De pronto el oro te habla de poder, el oro te habla de riqueza. Y nunca me voy a olvidar. El año pasado, en plena pandemia, cuando comenzó, la hija de un banquero de Portugal decía, pensar que con toda la plata que tiene mi papá, no puede
comprar un poco de aire para que le pueda ayudar a respirar y a vivir. Y el papá de ella murió de COVID. Hay cosas que lo material no puede comprar. Y hay cosas que los cristianos tenemos que saber, de que tenemos que ejercitar, y eso justamente es la fe. La fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque acá no hay términos medios. Acá de pronto o yo creo, le creo a Dios, o no le creo. ¿Me va siguiendo? No hay término medio. Fueron 2 espías le dijo el Señor, vayan a ver cómo es la tierra que yo ya les he dado. Sí, pero donde quieren la tierra ya era de ellos, ¿sí o no? Pero 10 volvieron diciendo, no, imposible, no se puede, vemos gigantes, ciudades fortificadas, que patatín, patatán. Pero 2 dijeron, nosotros vamos a ir y vamos a conquistar, porque el Señor nos la entregó. Y esa es la iglesia que se levanta vencedora en medio de tantas tinieblas que hay en este momento, amén. Hombres y mujeres que dicen, yo me levanto y le creo a Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Mucha gente dice que cree en Dios, pero no le cree a Él, ni mucho menos a sus promesas. Fíjense ustedes que el objetivo de la armadura es darnos herramientas para resistir y después de haber pasado la prueba, estar firmes, ¿sí? Dice en el versículo que leímos recién. Ahora, fíjense ustedes, la palabra esta, sobre todo, tiene un poder tremendo, porque significa que de pronto podemos hablar mucho de Dios, pero no estar firmes. Sus palabras no pueden salir de nuestra boca. ¿Saben por qué? Porque hay soldados que están caídos. Y un soldado que está debilitado, que está caído, no puede hablar. Hechos 1:8 me dice a mí que recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, a consecuencia de ese poder del Espíritu Santo, ustedes me van a ser testigos. Pregunto, ¿cuánto hablaron a alguien de Jesús en esta semana? No levanten la mano, por favor, porque no me gusta hacerlo sentir mal. Levántela espiritualmente, así no lo vea. Si no habló de Jesús, evidentemente el Espíritu Santo no es que no tenga poder. Evidentemente hay otras cosas que han suplantado ese deseo ardiente de hablar de Jesucristo, el cual lo podemos hacer todos, ¿sí o no? Hablar de Jesús, porque hay mucha necesidad. Por eso dice acá de que el escudo de la fe, ¿cierto? Es la prueba que hablamos en fe, declarando lo que no se ve ante lo que está sucediendo. Cuando viene la prueba o la escasez, comenzamos a hablar la fe, la bendición, así como con cada situación o cada ataque del enemigo que sufrimos, enfermedad, problemas, ¿sí? Falta de trabajo, familia, etcétera, lo que sea, necesitamos hablar lo que no se ve, pero lo que se verá. La fe es nuestra forma de expresar lo que Dios va a hacer y no lo hacemos, escuche bien, influenciados bajo las emociones, sino influenciados por lo que Dios dice en su palabra. Este es el escudo de la fe. En una palabra, usted me puede decir esta noche, pastor, pero yo no puedo más. Y yo te digo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pastor, de esta es imposible que salga. Yo te digo, para Dios no hay nada imposible. Y Él dice en su palabra, ¿hay algo que sea difícil para mí? ¿Se da cuenta? Cómo esta fe va a impactar en mi vida y me va a ayudar a hablar palabras de bendición, palabras de victoria y palabras que están impregnadas de promesas de Dios para el bien de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces es fundamental de que tengamos en cuenta esto, de que realmente cuando tomamos el escudo de la fe, estamos activando también nuestra boca
para que nuestra boca declare lo que dice y está escrito en la palabra de Dios. Nuestras partes vitales son, en primer lugar, nuestra vida y nuestra vida espiritual con Dios. Es lo fundamental. Realmente tenemos que estar firmes. En este tiempo muchos han caído. Muchos se han desilusionado, muchos han tenido pérdidas, se han frustrado, se han deprimido, se han enfermado. Pero yo le voy a explicar, la palabra firme dice que es estable, que no se mueve, que es constante, firme en la fe, es decir, en nuestra comunión con Dios, en nuestra confianza en Él, aprendiendo a dejar al Señor que haga todo y nosotros creyendo y confiando en Él. La firmeza de nuestra fe depende de dos cosas: de nuestra raíz. Colosenses capítulo 2 versículo 7 dice lo siguiente: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Este versículo me mata, porque está hablando de la firmeza que tiene dos cosas fundamentales. En primer lugar, habla de raíz. La raíz es lo que hace que la planta tenga estabilidad, que tenga alimento, que esté nutrido y fuerte. La raíz es la parte de la planta que no se ve, pero que está escondida en la tierra. Y así es nuestra vida cristiana. La estabilidad, fortaleza y estabilidad de nuestro espíritu no está basado solamente en lo que nosotros estamos viendo, sino está en lo íntimo, en nuestro tiempo con Dios. Tampoco quiero que me conteste cuántos cristianos abren la Biblia únicamente cuando vienen al culto, o sea, 2 veces por semana, los miércoles y los domingos. Tampoco me contesten cuántos cristianos invierten en leer la palabra de Dios todos los días, en tener ese tiempo con el Señor, ese acrecentar nuestras raíces para alimentarnos más y más de Él y para estar fortalecidos en Él. Podemos venir a la iglesia, podemos venir a células, podemos tener un ministerio, pero lo más importante es nuestra comunión privada con el Señor. ¿Usted lo cree así? Yo creo que es fundamental. Dice Mateo capítulo 6, versículo 6, San Mateo capítulo 6, 6, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, para que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En una palabra, hay que tener un tiempo y un momento con Dios. Si queremos conocerlo a Él y saber cómo es Él, tenemos que tener un tiempo con Él. Y la relación que yo tenga con Él, de mi relación, escuchen bien lo que le digo, de mi relación con Él vertical va a depender mi relación horizontal. Usted dígame cómo está en su relación con Dios, yo le voy a decir cómo anda con su familia, con su familiar, con sus amigos, con su compañero de trabajo. Si su relación con Dios no está bien, no pretenda tener una buena relación con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus amigos o con su compañero de trabajo. No pretenda, porque evidentemente el que está mal es usted, porque no se está alimentando de la raíz que es el Señor. El Señor dijo, comparándose con la vid, dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Y esto nos cuesta entender a nosotros, porque nosotros somos personas que queremos hacer todo nosotros, ¿sí o no? Y en lo poquito bueno que le podemos dar al Señor, bueno, Señor, acá podés entrar vos, pero mira, esto tengo el control yo, acá tengo que controlar yo. Y cuando vos haces esto, estás diciéndole al Señor: quédate un costadito, cuando te necesite te busco, pero yo voy a hacer lo mío. Y así les va también, ¿no?
Ojalá que esta noche sirva para que podamos encontrar el secreto de estar firmes, el secreto de no estar caídos, sino fortalecidos en el Señor. Y el segundo lugar tiene que ver sobre qué está fundada nuestra vida, sobre edificar, como dice acá. Sobre edificar significa construir encima de algo, y los verdaderos cristianos edifican su vida sobre el fundamento principal, que es Cristo, y esto nos da estabilidad y fortaleza a nuestra vida. ¿Qué dice Mateo capítulo 7, versículo 25? Mateo capítulo 7, versículo 25. Ustedes conocen perfectamente la parábola de las dos casas, de los dos cimientos, ¿sí? A las dos casas les pasó lo mismo, pero las dos casas tenían una diferencia. Una casa estaba construida sobre la arena y otra casa estaba construida sobre la roca, ¿sí? Las dos casas sufrieron el mismo proceso de agresividad por parte del entorno. Vinieron lluvias de arriba, vientos de costado y ríos por abajo. Pero la casa que no se cayó fue la casa que estaba fundada sobre la roca. Amén. Pregunto, ¿sobre dónde está fundada nuestra vida? ¿En quién ponemos nuestra confianza? ¿En quién ponemos nuestra esperanza? Hay una canción que cantamos que dice: mi casa no se cae porque está sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. Amén. Y qué importante que es saber y vivirlo a esto. Entender de que realmente cuando estamos confiando en Él, nuestra vida va a pasar por viento, va a pasar por lluvia, va a pasar por río, pero no se va a caer porque estamos viviendo en victoria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Usted lo cree? Creo que es fundamental de que vayamos entendiendo estos conceptos. Y fíjense en ustedes por qué la fe es tan especial. Dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 al 7. Dice lo siguiente. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 al 7. Ya está acá. Todavía no. Dice: capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Para una herencia incorruptible que no está contaminada y que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros. Y acá viene la palabra clave: que somos guardados por el poder de Dios. ¿Pero cuándo? Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. En una palabra, si usted está dudando, si usted no está creyendo en las promesas de Dios, si no las conoce, si no las internaliza, evidentemente no es que Dios no tiene poder, sí tiene poder, pero si usted no le cree, no sé si me explico, Él no va a ejercer ningún poder sobre su vida. A mí me impacta mucho cuando dice que Jesús dejó de hacer milagros en el lugar donde se había criado porque no le creían. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra fe en esta noche? ¿Estamos creyéndole a Él y a sus promesas? ¿Estamos confiando en Él? Y dice acá que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Quién quiere ser guardado por el poder de Dios? Creo que todos. Pero tenemos que tener fe. Y fíjense en ustedes de que dice la palabra: en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿sí? En diversas pruebas. Y yo me impacta mucho porque no sé si ustedes conocen personas que dicen: yo creo, yo le tengo fe a tal esto, tal otro. ¿Ustedes me entienden a lo que me refiero? Porque nunca me falló, siempre me cumple, todo lo que le pido hace.
Pero detrás de eso está el diablo. Y lógicamente que le van a tener fe. Porque evidentemente el ser humano busca que nunca le pase nada malo. Ahora yo te pregunto, la mayoría de los discípulos murieron martirizados. Los primeros cristianos eran masacrados prácticamente. En la actualidad en los países de Medio Oriente, en China, también en otros lugares, otros países, están siendo masacrados los cristianos, están muertos en la India por no negar el nombre de Cristo, ¿sí? Por mantenerse fieles. Nuestra fe tiene que ser probada. El cristiano que no entiende que las pruebas tienen que venir, evidentemente no ha entendido lo que es la gracia de Dios y el propósito que Él tiene para nuestra vida. La prueba es necesaria para saber cómo estamos nosotros, amén. Muchos estamos acá, levantamos las manos, oramos, todo lo más, pero en realidad cuando viene el momento de prueba, ahí es donde nuestra fe comienza a flaquear y comenzamos a veces a dudar, como le pasó a Pedro. Que el Señor nos ayude a estar firmes, confiando en Él, poniendo nuestra vida sobre un cimiento que es la roca, que es Jesucristo. Dice también que la fe nos sirve para agradar a Dios. Y aquí está un versículo tremendo, muy revelador. Hebreos capítulo 11, versículos 6 y 7. Hebreos capítulo 11, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios de esta manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Creo que es clarito, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pastor, pero yo necesito ver para creer. ¿Le hace acordar a algo? Hay un discípulo que decía, si no lo veo, yo no voy a creer. Ustedes dijeron que lo vieron a Jesús resucitado, yo no creo. Si no lo veo, no lo voy a creer. Y dice que a la siguiente semana se les apareció de nuevo y estaba este hombre ahí. Y dice la palabra de Dios de que le dijo el Señor: vení, acércate, mete tus dedos en mi llaga, en mis manos, en mi costado, en mis pies, y no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Y ese es el tiempo en el que está viviendo la iglesia. La iglesia no está viviendo un tiempo fácil. Estamos viviendo tiempos difíciles en todo sentido. Salud, economía, en todos los aspectos. Pero hay gente que decide creerle a Dios y gente que decide tratar de solucionar las cosas a su manera. Pero cuando yo le creo a Dios, sé ya que tengo la victoria. Por eso es importante de que uno tenga en cuenta esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo, si no le creo, más vale que no me acerque a Él. Porque evidentemente el Señor me va a decir: ¿para qué quieres hablar conmigo si no me estás creyendo nada de lo que te digo? Porque dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y son tiempos especiales que estamos viviendo nosotros. Tiempos en los que tenemos que entender de que realmente buscar a Dios es la única salida. Y mucho más que somos hijos de Dios. Amén. De pronto yo les pregunto a los que son mamás, a los que son papás acá, ¿qué pasaría si de pronto llega usted de su trabajo y lo encuentra a su hijito chiquitito golpeando la puerta del vecino? Che, ¿qué haces ahí? Estoy buscándolo al vecino para ver si me da pan o si me convida un paquete de galletas. ¿Usted cómo se sentiría como padre? Defraudado, desilusionado, ¿sí o no? Porque le diría, pero si me tenés a mí como papá, ¿por qué no me pedís a mí? Y te vas a pedir al vecino, y a veces somos así. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén. Eso lo dice la palabra de Dios. Todo lo demás será añadido.
Y acá da un ejemplo, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Por qué? Porque hasta ese momento nunca había llovido en la tierra, ¿sí? No conocían la lluvia. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. En una palabra, Dios le dijo algo a este hombre, una locura. Va a venir un diluvio, va a caer lluvia del cielo, se va a empezar a levantar el agua, prepara un arca, pum, 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 pum. Él le creyó a Dios, no lo cuestionó. Y yo quiero decirte algo, es tiempo en que nosotros le comencemos a creer a Él y a sus promesas y a confiar en Él. Y se burlaban de Él, se reían que estaba loco, que esto, que lo otro, pero a Él no le importó nada. Él le creyó a Dios. Y cuando Dios cumplió la promesa, se salvaron únicamente él y su familia y nadie más. Pregunto, a veces Dios nos desafía en tiempos de prueba, pero nos desafía ¿para qué? Para que veamos nosotros el poder que Él tiene actuando en cada una de nuestras vidas. También evalúa nuestro estado espiritual, ¿sí? Dice en Gálatas capítulo 5, cuando nosotros estamos, sí, pastor, yo tengo mucha fe, yo la verdad que creo mucho en Dios, que esto, que lo otro, perfecto. Bueno, yo te voy a decir algo. Una persona que tiene el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? No tiene una cosa sí, la otra no. Lo decía en el culto anterior. Pastor, soy una persona llena de fe. Yo oro y los enfermos se sanan. Yo oro y esto, y pero a la hermana Juana que se sienta ahí no la puedo ni ver, no le tengo paciencia. Yo quiero decirle algo. Las partes del fruto del Espíritu Santo, porque el fruto se dan todas juntas o no se dan, o es o no es. Usted no puede decir tengo amor y no tiene paciencia, o tengo paciencia y no tengo fe. No, tenemos que tener todas estas cosas. ¿Conoce cristianos que no tienen paz? ¿Que no pueden dormir? No levante la mano. ¿Conoce cristianos que no tienen gozo? Que lo mira. Vos sos cristiano. Che, qué bueno, sos cristiano. Soy cristiano evangélico. Creo en el Señor. Va a predicar así, imagínate cómo te van a atender, ¿no? Amor, gozo, paz. Amén. Eso es lo que Dios te da cuando vos tenés intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Y el gozo no es que estés con el parlante a todo trapo y de pronto tomando lo que sea para alegrarte. No tiene nada que ver con eso. El gozo tiene que ver con el estar contento, porque no importa lo que vos estás pasando, sabés que el Señor está con vos y te está acompañando y te está diciendo, no tengas miedo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, porque estoy contigo, nadie te podrá hacer frente. Amén. Ese es el gozo que viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Y se relaciona con la paz. ¿Por qué? Porque te dice, estate tranquilo, déjame que yo voy a actuar, yo me voy a mover, yo voy a trabajar a favor tuyo. Yo, aunque estoy en silencio, estoy trabajando. Amén. Pablo y Silas estaban encarcelados en Filipo y de pronto ellos decían, como cualquiera de nosotros pudo haber dicho, podrían haber dicho, pero Señor, nos mandaste a predicar, predicamos, mucha gente fueron ganadas para Cristo. Encima vienen, nos meten presos, encima nos agarran con látigos en la espalda, encima nos ponen en el cepo, que era una posición muy incómoda, en el último lugar, en la cárcel, un lugar maloliente. Así nos tratás, Señor, así nos tratás. ¿Te parece bien lo que estás haciendo por obedecerte a nosotros? ¿Estamos acá? No, no, hermano querido. Eso es lo que te dice la lógica.
Andate de la iglesia, sí, allá afuera está mucho mejor la cosa. Ellos decidieron, guiados por el Espíritu Santo de Dios, ponerse a cantar. Che, Sila, ¿te sabés la canción? ¿Cuál? Esta. Y empezaron a cantar. Y empezaron a orar. Y no lo hacían cantando a voz bajita, ¿no? Dice que los presos los escuchaban como cantaban. ¿Ah? Y dice que cuando ellos comenzaron a hacerlo esto. Y yo les quiero decir algo. Porque usted lo lee y dice, pero no, esto está bueno, está muy imaginativo el que ha escrito la parte esta de la Biblia. No, esto fue real, querido. Estos hombres de Dios decidieron alabar al Señor en medio de la tormenta, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Decidieron abrir la boca y cantar en medio del dolor. Y quiero decirte algo, cuando hacemos lo que tenemos que hacer, comienza el Señor a obrar y comenzás a ver evidencia del Espíritu Santo moviéndose con poder en tu familia, en tu vida, en tu hogar. Amén. Porque le estás creyendo a Dios. Tienes un problema, te aconsejo, ponete a escuchar alguna canción, ponete a cantar, a tararearla, ponete a orar. No te metas en la cama a esconderte ahí, pobrecito de mí. El miércoles pasado me acuerdo, un hermano, Santiago, dio la palabra y habló sobre los protagonistas y las víctimas, ¿no? Y es verdad, hay muchos cristianos que hoy en día están diciendo, hoy pobre, ¿cómo estoy yo? Lo que está pasando, que esto, que lo otro, son víctimas. Pero hay otros que están diciendo, qué bueno, porque hoy podemos mostrar el poder de Dios y poder mostrar que Jesús está vivo y que la iglesia de Cristo está viva y que estamos predicando, estamos anunciando el Evangelio de Jesucristo y que muchas almas son salvadas para Él, sanadas, son transformadas, son restauradas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Si usted no está acá por eso, no sé por qué estará. Pero sí le quiero decir algo. Es tiempo en que la iglesia tome protagonismo y decida buscar a Dios. El síndrome de Adán y de Eva, ya dejémoslo de lado. ¿Cuál es el síndrome este? La mujer que me diste por compañera. Cuando le preguntó a Eva, la serpiente me engañó y comí. Pobrecito. Le abrió la boca a la serpiente a Eva para que coma. Es tiempo de hacernos cargo de las cosas que hacemos mal. Yo quiero decirte algo. Si estás desobedeciendo las cosas que Dios te manda, no pretendas recibir bendiciones de parte de Él. Si estás haciendo las cosas a tu manera, no esperes recibir nada de parte de Él que te haga bien. Al contrario, te vas a dar cuenta que te encontrás muy vulnerable y que de pronto te encontrás pisando en terreno que no es un terreno seguro, porque ahí no te quiere Dios. Dios te quiere pisando en roca firme, pero cuando le estás obedeciendo a Él, se va entendiendo. Y por otro lado, no hay nunca la posibilidad de decir, Dios no me va a escuchar de nuevo. No, capaz que esta es la noche en la que el Señor te puede escuchar, si vos te arrepentís. Si vos le decís, Señor, hasta acá llegó lo mío. Anoche estábamos compartiendo la palabra en un anexo allá en Leales y decía yo, hay pecados que son evidentes. De pronto entra una persona a la iglesia y lo ves que camina así medio torcido y le sentí el aliento, bueno, se tomó unas copitas de más. O le sentí el aliento y bueno, se fumó. Pero de pronto al orgullo vos no lo detectás. A la soberbia no la detectás. A la hipocresía no la detectás. Yo no sé con quién estoy acá. Algunos los conozco, otros no. Y como siempre lo digo, me gusta repetirlo siempre. No tendría que ser así. Pero los mejores actores y actrices están en la iglesia. Pero pastor, ¿qué nos está diciendo?
Eso. Y conozco historia. No de acá, no de Roca, conozco todo a lo largo de toda mi vida de creyente. Acá ejemplares, pero en la casa unos monstruos. Es tiempo de que volvamos a las sendas antiguas, como dice la palabra, ¿no? Y que comencemos a ser honestos. Usted puede engañar a los pastores, usted puede engañar a su líder, pero a Dios no lo puede engañar. Por último, la fe nos enfoca en Jesús. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y este es un punto muy importante también. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Usted tiene una carrera por delante que cumplir. Amén. El que comenzó en nosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Usted lo cree? Bueno, usted está ya en carrera, ¿sí? Bueno, ahora quiero decirle algo. Dice que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Sí, es verdad, el pecado nos está asediando, el pecado está permanentemente tentándonos, todo lo demás. Pero quiero decirles algo. No lleve carga que Dios no quiere que lleve. Entiéndame, por favor. No, pero tal hermano, tal esto, habló mal de mí, yo estoy muy enojado, que no, papá. Déjelo que hable, que diga, que esto, que lo otro. Que esa carga, esa tía, dice un psicólogo Batista, se llama doctor Batista, dice que se llama tristeza, ira y amargura. Una persona que viene a hablar con vos, que está con tristeza, ira y amargura, te va a dejar una bomba de tristeza, ira y amargura. ¿Me va siguiendo lo que le digo? Yo puedo comenzar con Jaime, y de pronto Jaime le empieza a contar a Jaime, vos sabés que estoy triste por esto, estoy enojado, embarcaba, y lo dejo cargado a él. Y si él se agarra a esa bomba que yo le dejo, lo explota y lo hace bolsa. ¿Me entiende lo que le digo? No cargue cosas de los demás. Déjela a las personas que busquen a Dios. Y usted libérese. Despójese del pecado y de las cosas que te están acechando. Y lo que te hace mal, sácalo de encima. Porque Dios te quiere libre para correr la carrera que tiene preparada para vos y para cumplir el propósito en tu vida. ¿Me entendés lo que te digo? Y a veces vos perdés el tiempo queriendo ayudar a alguien que no se quiere ayudar ni él. Y creo que es tiempo de pensar en uno y decir, Señor, yo quiero salir adelante. Yo quiero ser el protagonista de la victoria que vos ya me diste en la cruz. Amén. Yo no puedo vivir como un perdedor cuando soy victorioso. No puedo vivir en un terreno donde no sé dónde estoy pisando, cuando vos me llamás a pisar en terreno seguro porque vos estás conmigo. No me quiero desenfocar de vos, Señor. Y dice acá, puestos los ojos en Jesús, fijando la mirada en ¿quién? En Él, autor y consumador de la fe. Aquí está el secreto. ¿Quién es el que nos pide que le pongamos los ojos en Él? Hay mucha gente que está aferrada a la tierra, muy pegada a la tierra. Las personas que son más grandes capaz que pueden acordarse de un corito que decíamos antes, viejito, pero que dice una verdad tan grande. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. ¿Lo conocen? ¿Alguien lo conoce este corito? Hermano querido, comienza a mirar como águila y deje mirar como de mirar como gallina que anda abajo mirando los maíces que come, mirando el piso nada más. Dios nos llamó a volar como águilas.
Dios nos llamó a ver las cosas de arriba. Dios nos mandó a no repetir historias, sino a entender de que Él tiene preparada una historia hermosa para nosotros. Pero cuando dejamos que Él viva a través de nosotros y no nosotros vivamos a nuestra manera. El apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cuando usted vive lleno del Espíritu, ¿sabe a quién está mostrando? El fruto del Espíritu, cuando se desarrolla en su vida y usted puede ejercerlo, está mostrándolo a Jesús. Usted lo va a ver a Jesús en el hermano, o en la hermana, o en el esposo, o en la esposa que está mostrando a Cristo. Una vez alguien dijo: en tu casa, ¿te disfrutan o te soportan? Pregúntese. Pregúntele a su familia. Es profunda la pregunta, ¿no? Qué lindo cuando el esposo dice: no ve la hora que llegue mi esposa del trabajo, o la esposa dice que no ve la hora que llegue mi esposo del trabajo. Pero cuando dice: ojalá que no llegue nunca, me va siguiendo, ¿no? Al Hijo de Dios que sigue a Jesús y que lo vive a Cristo, lo tienen que disfrutar los demás. Te tiene que disfrutar tu familia. Te tenés que disfrutar hasta vos mismo. Es noche de poner los ojos en Jesús y de decirle: Señor, yo te voy a seguir. Sé que mi carne no le gusta todo esto. Mi carne quiere todo lo mejor, el manipular, los placeres, la conveniencia, la especulación, todo lo que hay en este mundo, la mentira. Pero hoy muere todo eso, porque yo quiero que Cristo vive en mí.